En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Entramos ahora en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 18 números, del 1812 al 1829, al tema que tiene como título Las virtudes teologales. El día de hoy vamos a profundizar en la introducción en los números 1812 y 1813. Número 1812 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre. ¡Qué expresión tan impresionante esta! Fíjense, queridos amigos, en el primer mandamiento, las virtudes teologales también las vamos a tratar un poco más adelante. Y estas van a ser tratadas en el contexto del examen de conciencia. Después, mucho más tarde, en la cuarta parte del catecismo, cuando estemos hablando de la oración, también vamos a tratar las virtudes teologales en ese contexto de la vida de oración. Aquí, en esta parte del catecismo, de una manera más genérica, el catecismo nos quiere explicar qué son las virtudes, cuáles son y cómo se distinguen, ¿no? ¿Por qué las virtudes teologales se distinguen de las virtudes cardinales que hablamos en las catequesis pasadas? Este número 1812 comienza diciendo que tenemos una inserción de las virtudes cardinales en las virtudes teologales. Y nos presenta un texto de la Sagrada Escritura de la segunda carta de Pedro 1, 2, 4. A vosotros, gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Es un texto muy hermoso que ya hemos dicho en otras ocasiones. Recordemos que el hombre tiene unas facultades psicológicas que son el ser, el desear y el amar. Cada una de esas facultades psicológicas del hombre están arraigadas en las virtudes teologales. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de las virtudes cardinales que Santo Tomás de Aquino nos decía que el hombre tenía 4 potencias? Bueno, pues ahora el catecismo nos enseña que el hombre tiene 3 facultades psicológicas: ser o conocer, desear y amar. Y estas 3 arraigadas en las 3 virtudes teologales. Conocer la fe,
desear la esperanza, amar la caridad. Por tanto, queridos amigos, es importante ver que la vida cristiana sobrenatural no es algo que está como sobreañadido a la estructura humana, no es algo que está como yuxtapuesto, sino que está perfectamente insertado lo humano y lo divino, así como dice esta parte del catecismo. 3 facultades psicológicas: conocer, desear, amar. 3 virtudes teologales: conocer la fe, desear la esperanza, amar la caridad. Por eso es que este número del catecismo inicia diciendo que las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. De hecho, las virtudes teologales están respondiendo a ese gran deseo del hombre, el deseo de entender, el deseo de que su esperanza sea cierta y el deseo de amar. Fíjense que son 3 deseos del hombre que todo hombre experimenta. Todos queremos entender. Todos queremos estar ciertos de que nuestra esperanza es cierta. Y todos deseamos amar. El hombre tiene un deseo natural de Dios, que aunque ni siquiera lo busque, ahí lo tiene. Y ese deseo no está sobreañadido. Tampoco está motivado por una educación. Es un deseo natural, es innato a él. Luego el catecismo nos dice que las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Bellísimo, ¿no? La diferencia entre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, prudencia, fortaleza, templanza y justicia, está en que las virtudes cardinales tratan de cómo ordenar las cosas, cómo ordenarnos nosotros. Tratan de la relación con los demás, para que esa relación nos disponga a dar gloria a Dios. Esto lo mencionamos en cada una de las virtudes cardinales de las 4, que nos quieren ordenar, que nos quieren preparar a relacionarnos con los demás y después nos dispone para dar gloria a Dios. En cambio, las virtudes teologales tratan de la relación directa con Dios mismo, de cómo debemos de hacer de Dios el objeto de nuestro amor, de cómo debemos de hacer de Dios el objeto de nuestro deseo y cómo debemos de hacer de Dios el objeto de nuestro entendimiento. Esto es bellísimo. Cuando uno no lo experimenta, se queda uno muy parco. Dios es el objeto, lo que espero, lo que creo, lo que amo. Y también Dios es el origen de las virtudes teologales. Dios es el origen y la causa de mi fe. Dios es el origen y la causa de mi esperanza. Dios es el origen y la causa de mi amor. También el catecismo usa una palabra que es muy hermosa. Dice que es el motivo.
Dios es el que motiva nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y al final nos dice que Dios es nuestro fin. Dios es la finalidad de nuestras acciones, lo que perseguimos, aquello por lo que luchamos. Y la finalidad es que la fe, la esperanza y la caridad, estas tres virtudes teologales, nos hagan participar de la misma vida de Jesucristo. Que podamos pensar, que podamos creer al modo de Cristo, que podamos esperar, que podamos desear al modo de Cristo, que podamos amar, que podamos querer al modo de Cristo. Acordémonos, queridos amigos, de esa escena de Pedro, cuando Jesús le da esa reprimenda tremenda, ¿no? Porque Pedro intenta apartarlo del camino de la cruz y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Y Pedro va a entender todo estas palabras como el inicio de un camino de purificación para irse despojando de ese hombre viejo que no entendía la cruz, que pensaba como Satanás, alejarse de la cruz. Él va a tener que irse purificando hasta hacer de la cruz su propio camino. Tanto es así que muere Pedro en una cruz. En la esperanza, acordémonos del anciano Simeón, aquel anciano que esperaba la llegada del Mesías. Pero era una esperanza diferente porque en Israel muchos esperaban al Mesías. Y el Señor suscita la esperanza del Mesías. Pero también vemos aquella que tenía la verdadera esperanza, que era la Virgen. Ella fue la que esperó contra toda esperanza. Es decir, las tres virtudes son las que nos configuran con Jesucristo, pensar como Jesucristo, esperar como Jesucristo esperó en Dios Padre y amar como Jesucristo amó. Esas son las finalidades, queridos amigos, de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Es como aprender a entender a Jesucristo por dentro, configurándonos con Él. Y aquí el catecismo nos regala una referencia a un número que ya estudiamos cuando estábamos comentando el sacramento del bautismo, el número 1266, que dice: la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, que le hace tres cosas. Primera, le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Fíjese cómo ya se nos venía anunciando desde el número 1266 eso que estamos ahora comentando. El bautismo le regala al bautizado esta capacidad de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. 2. El bautismo le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante sus 7 dones. Y 3. El bautismo le permite crecer en el bien mediante las virtudes cardinales. Es un número extraordinario este
1266 del Catecismo que ya estudiamos. Es decir, así todo el organismo de la vida sobrenatural de un cristiano católico tiene su raíz en el santo bautismo. Y por eso la importancia de bautizarnos, de bautizar a nuestros niños o bautizar a nuestros adolescentes o a nuestros adultos, no importa. Para recibir esta capacidad de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo. Qué cosa tan bella. Quizás hay veces nos preguntamos, ¿por qué hay gente que es así como es? Al final te das cuenta, no están bautizados. Es decir, están con esta carencia de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo. ¿Qué más podemos pedirle a una persona que no cree en Dios, que no espera en Él y que no le ama? ¿Qué se le puede pedir a una persona? Con razón son como son muchos. También es bueno, queridos amigos, recordar que fue gracias al sacramento del bautismo por el que se nos infundió la gracia santificante. Porque es que es esta gracia santificante la que nos configura con Jesucristo y nos hace capaces de las virtudes teologales. Después nos da ese gran regalo, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. Y después otro más, la capacidad de crecer en el bien mediante las virtudes cardinales. Es decir, el bautismo ha sembrado esta semilla en nosotros para estar asistidos por esta gracia santificante que nos ayuda a desarrollar todas estas virtudes en nuestra vida. Imagínate, nosotros todo lo que tenemos. Por esa entrada en el bautismo tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos caridad. Tenemos los 7 dones del Espíritu Santo. El don de consejo, el don de inteligencia, el don de sabiduría, el don del temor de Dios, el don de ciencia. Y tenemos esta capacidad de crecer en el bien, siendo prudentes, siendo justos, siendo templados. Imagínense ustedes cuántas cosas tenemos en nuestras potencias como humanos, que unidos a la gracia del Señor, hacen de nosotros unas personas dispuestas a la santidad. Esto es algo para darle mucha vuelta, mucha reflexión, porque la verdad es que estamos casi sobrecopados de regalos, de dones. Luego el catecismo da un paso más y nos regala el número 1813 que dice: las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. 3 son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Es un número que nos lleva a un paso más profundo. Se insiste en este número en la unión que hay entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales, que también conocemos como las virtudes morales, ¿no? Sería un error, queridos amigos, pensar que hay una especie como de lugares estancos sin comunicación entre ellos, sin comunicación entre unas virtudes y otras. No, no lo hay.
Precisamente uno de los motivos por los que los católicos pedimos poder tener en libertad una educación católica en el lugar donde nos encontremos, es porque los católicos entendemos que las virtudes teologales no solamente se traducen en una clase de religión, sino que nosotros entendemos que estas virtudes también informan nuestra historia, también informan la ciencia, las matemáticas, la física, todo. No es solamente la parte religiosa, es toda nuestra vida. Sería absurdo pensar que las virtudes sobrenaturales están informando únicamente cuando estamos obrando estrictamente en la vida religiosa, en la vida de piedad o en la vida de la liturgia. No, es toda nuestra vida. Cuando comemos, cuando dormimos, cuando descansamos, cuando cantamos, cuando bailamos, cuando informa toda nuestra vida. Por eso es que pensamos que el católico tiene el derecho y el deber, en la medida que pueda realizarlo, de tener una educación, una cultura y hasta una diversión específica, porque las virtudes teologales lo informan todo. Cosa tan hermosa. Por eso es tan diferente cuando un católico que entiende su fe se divierte. Es tan diferente cuando alguien que sin fe se divierte. Hasta el tipo de música que escucha. Cuando eres un hombre o una mujer que está tocada en la vivencia del Espíritu Santo, de las virtudes teologales, de las virtudes cardinales, la música que tú escuchas no tiene nada que ver con esa mundanidad que escucha quien no ha sido tocado. El arte, toda nuestra vida. Somos uno en Cristo y Cristo informa toda nuestra vida. Por ejemplo, la virtud de la paciencia. La virtud de la paciencia es una virtud natural. Y uno podría pensar que lo de ser cristiano católico o no serlo no tendría que influir mucho en esta virtud. Pero no es así. Nosotros vivimos insertada en las virtudes teologales toda nuestra virtud teologal de la esperanza. La paciencia es distinta, porque espera en el Señor. Cuando no, uno es un desesperado. Y basta ver en este mundo el desespero en el que se vive, la ansiedad en la que viven los seres humanos hoy día. Es impresionante, tan impresionante que es una enfermedad ya. Pero cuando se vive en virtud, esta virtud de la paciencia, unida a las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad, me hace esperar en el Señor. Como dice el Salmo 26, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. De tal manera que la paciencia está configurada de una manera especial, no solo en una virtud natural, porque está infundida por una virtud teologal, la esperanza. O por ejemplo, la virtud de la generosidad. Es una virtud natural, pero la vivimos animada por la virtud teologal de la caridad. Un católico, cuando es generoso, no lo puede separar de ser caritativo. Dar en el amor de Cristo. Y darlo todo, no solo lo que le sobra, sino lo que le falta, en el amor de Cristo. Un católico no puede pasar por la calle, ver a alguien muriendo ahí
y hacerse el ciego, porque ama en Cristo. Y es capaz de recogerlo y llevarlo a la posada y pagar por él. Y es capaz de decirle al posadero, si gasta más, dime y vengo y te pago. Eso es capaz un católico cuando está viviendo la virtud de la generosidad, que la puede tener cualquiera, incluso que no es católico y que de hecho los hay, pero unida a la virtud teologal de la caridad, aquello no conoce límites. O por ejemplo, la virtud de la sinceridad. Es una virtud natural, pero nosotros la vivimos desde la virtud teologal de la fe. Nosotros creemos en un Dios verdad. Cristo es el testigo de esa verdad. Y Él nos motiva a ser sinceros. Cristo dio su vida en la cruz por confesar que Él era el Hijo de Dios, que eso era verdad. El mismo Jesús lo dijo cuando le preguntan, si eres tú el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Yo soy el Hijo de Dios vivo. Por tanto, para nosotros, ser sinceros es ser testigos de Cristo que dio testimonio de la verdad hasta su muerte en cruz. Y así podríamos continuar, queridos amigos, con las 50 virtudes que nos habla Santo Tomás de Aquino. Todas están unidas, no una puesta sobre la otra o tapando la otra, no, todas unidas para formar este gran ramillete que es cada uno de nosotros. Es un ramillete precioso de rosas ofrecidas a Dios Padre en Cristo. Luego continúa este número del catecismo diciendo, las virtudes son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Y volvemos a insistir en esto que nos decía el número 1266. Por el sacramento del bautismo se nos da la gracia santificante, que es la que nos infundía estas virtudes teologales en el alma para hacernos capaces de obrar como hijos de Dios y merecer la vida eterna. Nosotros no podemos merecer la vida eterna, el cielo. Ese merecer es un don que nos ha sido dado. Por la vivencia de las virtudes naturales, uno no puede merecer el cielo. ¿Bien? Uno no puede merecer el cielo. Y aquí el catecismo nos remite a otro número, que lo veremos más adelante, el 2008. Cuando nos habla el catecismo sobre el mérito, dice, el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. Es decir, la acción paternal de Dios es lo primero en cuanto que Él impulsa. Y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que el hombre colabora. Una cosa muy bella, de suerte que los méritos de las obras buenas deben de atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y a nosotros en segundo lugar. Por otra parte, ¿no? El mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo, de aquellas gracias provenientes y de esos auxilios que nos da el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué es una gracia de Dios? El poder merecer. Al Dios infundirme la capacidad de poder pensar, esperar y amar como el Señor,
Mis obras tienen la capacidad de ser obras del Hijo de Dios. Y por eso tienen la capacidad de merecer la salvación. Esto es tan bello para nosotros los católicos que nos ilumina a obrar y a obrar siempre en el bien. En la secuencia de Pentecostés, si alguno ha ido a la misa de Pentecostés antes del Evangelio, se lee una preciosa oración que se llama una secuencia de Pentecostés. Y hay un pedacito en la secuencia que dice, da al esfuerzo su mérito. Es decir, que nosotros los católicos le pedimos a Dios que por esa gracia del Espíritu Santo nos dé a nuestro esfuerzo el mérito, la gracia, porque solos nosotros no podemos ser meritorios. Nosotros algunas veces tenemos la concepción de la palabra mérito un tanto como voluntarista, ¿no? Donde podemos pensar que el mérito es págame lo que me debes, ¿no? Yo hago algo y tú págame lo que me debes, pero no es así. Porque merecer la salvación no es que Dios me pague algo porque yo me porté bien, no. Es por pura gracia de Dios la salvación. Le pido a Dios la misericordia de que mis obras tengan mérito, que no sean un mero esfuerzo humano que termine en mí mismo. Que lastimosamente hay mucho esfuerzo que empieza en mí y termina en mí. Y eso es una búsqueda. Y yo pienso que con eso voy a obtener la salvación. Y no. Se trata es de que nuestras obras estén infundidas por las virtudes teologales. Y al estar movidas por la fe, la esperanza y la caridad, las obras partan de Dios y vuelvan a Él. Por eso dice el catecismo de esta manera tan bella, sean obras del Hijo de Dios y tengan el mérito de la salvación. Que partan de Dios y vuelvan a Él, no que partan en mí y terminen en mí. Luego dice el catecismo, las virtudes son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. 3 son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y aquí al final nos hace una referencia a la primera de Corintios 13, 1, 13. Preciosísimo este texto. Dice, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena y címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas 3.
pero la mayor de todas ellas es la caridad. San Pablo dice que la fe, la esperanza y la caridad son el espejo. Dice, ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Pero es importantísimo ese espejo en el que podemos ver a Dios. Es gracias a la fe, a la esperanza y a la caridad que Dios para nosotros no es un desconocido, sino que cuando nos encontremos en el cielo, nos encontraremos con aquel que hemos amado, con aquel con el que nos hemos relacionado siempre en nuestra vida. Será el encuentro gozoso con alguien íntimo a mí, gracias a ese espejo. La fe, la esperanza y la caridad nos han acercado a este misterio de Dios. Y lo más importante, queridos amigos, nos ha hecho cercano a Dios a cada uno de nosotros.